caminar falta. Y de ninguna vez podía parar delante de él, y había quienes capaces de poder, que hacía conforme a su voluntad. Sí. Mientras yo consideraba esto de aquí un macho cabrío, otro animal, ¿verdad? Venía del lado del camino del occidente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Aquel macho cabrío tenía un cuerno notable y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la revelación y corrió contra él con la fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. El carnero que dice, no tenía fuerza para... Lo derribó por tanto en tierra y que hizo, lo pisoteó. Pero hubo quien librase el carnero de su cuerpo. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, estando en su mayor fuerza. Aquel cuerno, ¿qué pasó? Y en su lugar salieron, ¿qué cosa? 4 cuernos notables hacia los 4 orientales. Y hasta aquí vamos a llegar por ahora. Aquí encontramos 2 animales que estuvimos analizando el miércoles pasado. Dos animales. Un carnero, oveja, macho, oveja. Y un macho cabrío, ¿qué sería? Chico. Dos animales. Ahora, el miércoles anterior dijimos algo importante que hemos venido analizando, y es comparando cada nueva visión con las anteriores. Cuando estuvimos mirando el capítulo 7, la comparábamos con la visión en el capítulo 2. Y decíamos que es el mismo asunto enfocado desde perspectivas diferentes. La visión de Nabucodonosor, la estatua, 4 metales diferentes, sentados allí, el oro, la plata, el bronce, ¿ya? Cada uno de ellos representando un imperio, ¿verdad? También mirábamos que la visión siguiente, hubo unos 7, es el mismo asunto, porque vemos también 4 imperios representados, pero ya no como un metal precioso, sino como una cosa. Era mal. Salvajes. Un león, oso, y otro ir. Cada uno de ellos representando el mismo asunto. Como estuvimos mirando, capítulo 7 nos trae más revelación, ¿verdad? Capítulo 2 de Daniel, con la estatua, nos da una perspectiva natural, humana, ¿verdad? Reinos, los gobiernos de este mundo, esa visión que podría tener cualquiera, que se podría decirse maravilla de todos los avances, todos los... El capítulo 7 ya nos da otra perspectiva, que es la perspectiva espiritual, la perspectiva divina. Y mirábamos que por encima de esa esfera terrenal, la esfera espiritual que gobierna todas las cosas, ¿verdad? En esa vida salvajes, despedazan, destruyen. Es como Dios ve. La realidad de las cosas, por no decir, es así. ¿Verdad? Vemos esa otra cara horrible. Bestias que salían del mar. Ahora, este capítulo siguiente, el capítulo 9, 8, es otra visión que también trata del mismo asunto.
pero desde otra perspectiva, más definida. Es como cuando usted hace zoom. ¿Ah? Usted está mirando con la cámara ahí, un panorama general, pero allí ve algo y lo acerca. Un aspecto allí. Lo que sea que usted quiere ampliar la situación. Este capítulo 5 es como un zoom, un aspecto que va a ser manifestado en este tiempo de fin. Y tiene que ver con la, podríamos decir, prevaricación, que la prevaricación tiene que ver con la profanación. Estos términos ahora los vamos a analizar. Con la profanación. Es un aspecto de ese tiempo del fin. Iba a ser un tiempo de profanación de lo sagrado. ¿Por qué decimos esto? Bueno, solo vamos a ver en el análisis hoy. Entonces, ¿qué vemos aquí? Dos animales. Y el macho cabrío. El carnero representaba a Persia, porque en el mismo pasaje, a él se le da nombre y apellido. Representa los animales, ¿verdad? En el versículo 20, mismo capítulo, dice: en cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son, ¿qué dice? Los reyes de Media. No había surgido el imperio persa todavía. No había surgido los medos. Así, Dios anticipadamente le habla a la vida, ¿verdad? Ese carnero entonces representaba a los persas. El otro animal, ¿cuál era? El macho cabrío. En el mismo versículo siguiente, el 21, dice: el macho cabrío dice el rey de Grecia. Es decir, está hablando de ese siguiente imperio que vendría. Cuando habla del macho cabrío que destruye, vamos a decir, pisotea al ovejo, al carnero, está de alguna manera representando lo que Grecia iba a hacer, ¿verdad? Grecia va a venir y destruir al imperio persa y tomar el control. Ahora, como digo, en la visión de Daniel, en el capítulo 7, esos mismos reinos, hablamos de Persia y hablamos de Grecia, son representados por bestias. El reino de Persia, porque era representado el reino de Grecia por un leopardo. Pero aquí son representados por un macho cabrío. No dice que se avanzó la cosa. Esto tiene un significado. Porque como mirábamos el miércoles anterior, estos dos animales, y vamos a resaltar algo importante, y el capítulo 8 de Daniel es el primer capítulo que cambia el idioma en el cual se escribió. En el capítulo 2 hasta el 7, el idioma era el arameo. El arameo es un dialecto semita, un dialecto semejante al hebreo. Vamos a hacer un poquito contextual. El hebreo había sido una lengua, es decir, semita, fenicio, árabe, sirio. Y acá tenemos, eran como todos surgidos del imperio de los pueblos, ¿no? Es como que es parecido a lo que pasa con el español, portugués, el francés, que son todos originados ¿de dónde? Del latín, ¿verdad? La lengua madre es del latín, y de aquí surgieron todos estos idiomas.
Igualmente, del idioma semita habían derivado el hebreo, el arameo, todos estos idiomas. El hebreo había sido el idioma que se había manejado por siglos en toda esa región de Palestina, ¿verdad? Hasta el exilio. ¿Vale? El exilio, el pueblo de Israel fue llevado cautivo por el imperio babilonio. Perdón. Y luego los judíos llevados a Babilonia. En ese tiempo de deportaciones, por así decir, es que cambia el idioma, ¿cómo diríamos? Hoy por hoy este es el idioma comercial, el idioma que se utiliza, ¿verdad? ¿Cómo se dice? El idioma universal, ¿eh? Acá porque es con ese caso, hoy por hoy, el mandarín ahora está tomando lugar. Pero el inglés, usted va a cualquier parte del mundo, si usted sabe inglés, se defiende. Pero en aquellos tiempos del exilio, el idioma que tomó allí fue el arameo. Entonces, el libro de Daniel, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 7, está escrito en arameo. Es decir, era un idioma universal, el idioma que cualquiera le podía entender lo que se decía. Podemos pensar que todo lo que escribió Daniel, la gente común podría conocer. Es decir, dar una revelación para todos. Pero del capítulo 8 en adelante, Daniel cambia el curso. Ya el idioma que utiliza deja de ser el arameo, para ser el. Eso iba directo a los judíos. Acá que para todos, el primer destinatario era los judíos. Entonces, un judío que se le mencionara carnero y machos cabríos, inmediatamente venía a su mente dos animales que también se encuentran en la Biblia. Si uno mira la ley de Moisés, Éxodo, encontramos estos dos animales como parte de qué cosa. Estaba relacionado con las ofrendas, estaba relacionado con la adoración a Dios, estaba relacionado con ese culto y esa dedicación a Dios. Ambos animales. El miércoles pasado estuvimos mirando varias citas del Levítico, porque allí nos habla de las diferentes ofrendas que se. El macho cabrío, por un lado, el cordero pascual, era aquel cordero que se mataba el día que se celebraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, dando la obra de Cristo a la cruz. ¿Verdad? Encontramos que en el día de la expiación, porque había un único día en que el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. Algunos dicen, ¿de qué se trata esto? Porque no sé. Bueno, vamos a explicarlo mejor. Vamos a suponer que este recinto que tenemos acá en el tabernáculo, o en el lugar donde se celebraba toda la adoración, el patio afuera donde se hacían los sacrificios, y ese santuario estaba dividido en dos. Había una cortina, si te dividía. El sector más hacia afuera, es decir, el sector donde entraba, al santo, donde sacerdotes entraban cada día para preparar los panes, la propiciación, los panes que habían allí, se limpiaban las lámparas, ponían el incienso allí, estaban las oraciones del pueblo. Allí estaban todos los días. Pero el lugar santo, es decir, detrás de esa cortina nadie podía entrar. Era el lugar santísimo, porque ahí estaba el arca, ahí estaba el arca del pacto, ahí estaba un mueble. La presencia del Señor estaba allí. Si alguien entraba ahí, moría. Moría, porque era un lugar santo. Había acceso, había un velo, lugar santísimo, perdón. Había un velo. El único que podía entrar era el sumo sacerdote. Y lo hacía una vez al año, llevando la sangre de un cordero que se mataba por los pecados de todo el pueblo, por los pecados del príncipe,
por el pecado de la nación, se llamaba ese día el día de la expiación, el día que se cancelaba la deuda, pueblo de Dios. Y estaba una vez al año ese lugar, el sumo sacerdote. Los sacerdotes usaban en el borde de su pelo, acá abajo, unas campanitas y lo ataban de una cuerda. Entonces él entraba y tenía que estar siempre en movimiento, ¿verdad? Para que las campanitas sonaran, y los que estaban afuera sabían que estaba vivo. Porque si moría y adentro nadie podía sacarlo porque moría también. Entonces por eso no estaba con una cosa. Si el tipo paraba de moverse, ¡pum!, le pegaban el calor. ¿No? Entonces allí lo sacaban, porque eso es el lugar sagrado. Entonces, por eso cuando Cristo muere, dice que ese velo se rasga. Exactamente. Cuando Cristo murió, cosas impresionantes que pasaron, porque el velo del templo se partió en dos. Se partió en dos. ¿Qué quiere decir? Que ahora había amplia entrada. Todos podíamos entrar a través de sacrificio de Cristo. Sí, hermano. Tiene que haber sido impresionante porque Tiene que haber sido, sí. El velo era de una mano humana. Exactamente. Bueno, mire, una cosa entretejida, no era una telita. No. Se arrancó de hasta abajo, el espesor, algo así, ¿verdad? El espesor del cerebro. El hilo entretenido, bueno, vamos a ese estudio. Ese es el punto. Esa belleza, ese estudio. Lo que es importante que entendamos hoy es que el cordero, es más, el carnero estaba asociado, relacionado con la expiación. Cualquier israelita se daba cuenta de eso. Igual que el macho cabrío, porque también ese día de la expiación se mataba un macho cabrío y otro se lo liberaba al desierto. Entonces, otro significado que no lo vamos a analizar ahora. Pero está relacionado. Los israelitas asociaban esto con la adoración, con el culto, con todo lo sagrado. Quiere decir que esta visión, el enfoque es hacia las cosas sagradas. Quiere decir que algo iba a suceder sobre el final en relación a las cosas que son sagradas. Y lo vamos a mirar, que ese algo tiene que ver con la profanación. Cuando hablamos de profanar, ¿qué queremos decir? Profanar algo. Quitarle lo sagrado, o tratarlo sin el debido respeto, ¿verdad? O tomar esas cosas que son sagradas para usos fines, prostituir. La palabra profanar es la palabra correcta. Quitarle el sentido de lo sagrado y volcarlo hacia algo secular, algo vil, a lo vil. Y ridiculizar. Entonces vamos a ver que este pasaje trata de que en el fin, algo de eso, exactamente. Daniel, comisión, Dios, en la revelación, permite a Daniel ver en Jesús esto que iba a suceder tiempo de tiempo. Una profanación de las cosas sagradas. Yo creo que no es muy difícil entender la respuesta que estamos viendo. Pero hoy lo vamos a mirar a fondo. Esto está profundo. Ahora, antes de entrar en este tema de la profanación, es importante que entendamos correctamente de esta profanación representada, ¿verdad? Por un lado, el carnero, que dice que el carnero tenía cuántos cuernos, 2 cuernos. Uno era más alto que el otro, pero el más alto creció después. ¿Qué quiere decir esto? Que primero era el más chico y después se hizo más grande. Y dice claramente aquí que estos cuernos, el carnero, que tenía 2 cuernos, son los 2 reyes, Media y Persia. Por eso se dice el imperio medio-persa. Y es interesante que históricamente comenzaron los medos. En 312 antes de Cristo comenzaron los medos. Pero después surgieron los persas, unidos allí, y se hizo más grande. Ya para el 550 antes de Cristo, ya los persas
estamos por encima. ¿Verdad? Ese es el cuadro que pequeño, así como crece más grande que el otro. Pero mire lo que dice, ¿viste el carnero el día con los cuernos? ¿Qué cosa? El poniente, que era el poniente, el oeste, bueno, o la Biblia tiene que ver también con el occidente, todo el mundo occidental. El occidente, ¿qué más? El norte y el sur. ¿Recuerdan cuando vimos la bestia que lo representaba este imperio? ¿Cuál era? ¿Qué bestia era? El imperio persa. Un oso. ¿Qué traía el oso en su boca? ¿Cuántas? Tres. Decíamos que había logrado, que había comido. Había comido. Y esas tres costillas representaban tres reinos. ¿Se acuerdan cuáles eran? Babilonia, Libia y Egipto. Y si miramos la ubicación de esas naciones, parado en Susa, nos damos cuenta que Babilonia estaría hacia el occidente y Lidia estaría hacia el norte, porque vendría a ser la antigua Turquía, y Egipto hacia el sur. ¿Cuál? La historia nos presentó. ¿Verdad? Babilonia, al norte Lidia y al sur Egipto. Y fue hacia donde se extendió obviamente el persa. La característica del a diferencia del imperio griego, que no solamente se extendió a esos lugares, sino que fue hacia el este, hacia el oriente, llegó hasta la India, y no siguió más porque ya no había reino donde fijar. Solo. Por eso. Pero Persia tuvo esa connotación, hacia ahí se extendió, y se engrandeció conforme a su voluntad. Por otro lado, el siguiente animal, ¿cuál era? El macho cabrío, ¿verdad? Que está representado por el leopardo, que vendría a ser gris. ¿Verdad? Y mira lo que dice, mientras yo consideraba que un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de la tierra sin tocar tierra. Si alguien viene, usted lo mira y dice, viene sobre la faz de la tierra sin tocar tierra, ¿qué idea le está dando? Que viene volando. Viene de repente a toda velocidad, ¿verdad? Como un leopardo, actividad de leopardo, ¿verdad? El imperio griego tuvo esa característica. Como mirábamos en las charlas anteriores, los griegos vencieron a los persas, no por poderío militar, ni por tanto estrategia, sino por rapidez, pues se movía, actividad, no daba tiempo a respirar, no daba tiempo a organizar. Entonces, está representado en este macho cabrío que venía sobre la faz de la tierra sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía qué cosa, un cuerno notable entre sus ojos. Cuando uno ve la interpretación que se le da a Daniel, en el versículo 22, de Daniel 22, de aquello, dice, en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa, no, antes de. Dice, versículo 21, el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía, notable entre sus ojos, ¿cuál era? Es el primer rey griego. ¿Cuál fue el primer rey griego? Alejandro Magno, ¿verdad? Alejandro Magno. El muchacho con 23 años comenzó a reinar y creció impresionantemente. A los 33 hizo conquistas impresionantes. Sí, hablábamos de Alejandro Landia, ¿no? Aquel que quería hacer, hablamos de la globalización que estaba en el corazón de este hombre. Ahora, Hirubín se llegó junto al carnero y se levantó contra él y le hirió y lo quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerza para pararse después de él. No lo mató, pero quedó controlado. Históricamente el imperio persa no fue allí raído.
sino que simplemente fue dominado, controlado, no tuvo más fuerza para levantarse nunca más. Lógicamente nunca más llegaron a ser un gobierno mundial como era un imperio, como lo fue, ¿verdad? Y dice, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho carnero se engrandeció sobremanera, prestando en su mayor fuerza a que el gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron, ¿qué? Otros 4 cuernos notables. ¿Hacia dónde? Hacia los 4 vientos del cielo. Y la interpretación, al mismo Dios, a Daniel, con los 22, dice, en cuanto al cual fue quebrado, sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Históricamente, sí. Que dice que venía por el aire, que habla de rapidez, como era el imperio griego, Ajá. que no pisaba el suelo. Mire, ahora, volviendo a esto de, estando en su apogeo, este cuerno notable fue quebrado, y en su lugar salieron 4 cuernos. También notables, pero no tan fuertes como él, como el primero. Cuando muere Alejandro Magno, ya tenía sucesor, tenía hijos. Algunos dicen que era estéril, otros dicen que estaba de aceite, como se hacía. Bueno. Ahora. Entonces, Casandro, uno de sus generales, dominando Macedonia, lo que sería el occidente. Su otro general, Lisímaco, quedó gobernando toda la parte de Tracia, lo que sería la antigua Turquía. El otro general, Seleuco, quedó gobernando lo que sería la zona de Siria y el este. El primero fue Casandro. Primero Casandro, que gobernaba Macedonia, que quedó por Macedonia, Lisímaco, que quedó con la parte de Tracia, Seleuco, que quedó con la parte de Siria, y Ptolomeo, ¿con qué primero? Ptolomeo quedó con Itiopía. 4 puntos cardinales quedaron bajo el control de esos generales. Cabe destacar que todos esos generales eran griegos. ¿Entiendes? Eran griegos. Eso es un punto importante a tener en cuenta por lo que sigue el pasado. Y ahora sí, vamos a entrar a lo que sigue. Ahora es donde viene la parte fuerte. Versículo 9. Vamos a leer el 8 ángeles. Dice, el otro camino se engrandeció sobremanera, penetrando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables, hacia los 4 vientos del cielo. Versículo 8. 8. Dice, y el otro camino se engrandeció sobremanera, penetrando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y mira lo que dice. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho. ¿Hacia dónde? Hacia el sur. Hacia la tierra gloriosa. ¿Cuál sería la tierra gloriosa? La tierra de Israel. ¿Ah? Y dice el versículo 10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y les puso Dios. No dice, ay, está fuerte.
Muchos, vamos a leer la interpretación. Versículo 23 dice, y al fin terminados de estos, ¿vieron estos? Los cuatro generales griegos, ¿verdad? Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en espíritu. Hasta aquí vamos a llegar. ¿Qué estamos viendo acá? Que cuando termina el gobierno, dice, que uno de esos cuernos, de esos 4 cuernos, no dice cuál, no dice el detalle, mira, uno de ellos salió un cuerno. Y dice que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. El versículo 11 dice, y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por eso quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército, junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Muchos interpretan que este rey es Antíoco Epifanes IV, Antíoco IV Hispano. Bueno, si uno mira históricamente a los reyes de Egipto, ¿cómo se les decía? ¿Los qué? Los faraones. ¿Verdad? Los faraones. La dinastía de faraones. En el caso de los griegos, había varios Antíoco. Antíoco primero, o segundo, Antíoco tercero. Lo mismo pasaba con los persas. Los persas tenemos Artajerjes I, Artajerjes II, Artajerjes III. Cada uno tiene que ser el nombre faraónico, por así decirlo, ¿no? El nombre de artista, lo que le identificaba con el cargo, pero después estaba su nombre real. Cuando habla de Antíoco IV Epifanes, está diciendo que es el cuarto Antíoco, ¿verdad? El griego, especialmente de los Seleucos, estamos hablando de la zona de Siria, ¿verdad? Antíoco Epifanes, lo voy a escribir aquí, Antíoco IV Epifanes, para que no haya confusión. Este veneno puro. ¿Viste que yo te dije que era bueno para todos? ¿Viste que te dije que era bueno para todos? Es bueno para todos, está para remover pecados. Por eso cuando Antíoco IV Epifanes se basa, por un lado, en la historia secular y también parte de la historia secular, porque es secular al fin y al cabo, se encuentra en el libro de los Macabeos. ¿Qué es el libro de los Macabeos? Es un libro apócrifo que está incluido en la Biblia católica. Y no vamos a entrar en por qué es apócrifo y por qué está en la Biblia católica. No está en el canon. El punto es que es un libro que nunca estuvo en el canon hebreo. Uno dice, ay, me mareó más con el canon. La palabra canonicidad tiene que ver con la determinación e inclusión de qué libros
eran considerados como escritura divina y que eran probados como tal, como libros inspirados, y eran incluidos en la lista de los libros que forman parte de la revelación divina. Por eso dice canonicidad, canon. La palabra canon viene de una palabra hebrea, griega, que significa vara de medir. Quiere decir que esos libros eran comparados, eran analizados, a ver si cumplían con la regla de un libro inspirado por Dios o no. Y uno dice, bueno, pero entonces no se sabe esto. Por ahí hablamos en otro tema. A grandes rasgos se lo doy. Para que un libro del Antiguo Testamento o nuestro libro fuera considerado como un libro sagrado, primero tenía que haber sido escrito por un profeta conocido como un hombre de Dios. En su ministerio no hubiese ninguna duda para el pueblo de que ese era un hombre de Dios, porque él daba sus profecías y las profecías se cumplían. Pero el caso de Isaías, Jeremías, Daniel, bueno, estos profetas, Elías, Eliseo, y a Eliseo no escribieron, pero Daniel, Jeremías, Ezequiel, todos libros y todos los profetas menores, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que su escritura estuviera acorde con todo el resto de la revelación. No podía allí tener un disparate que estuviese en desacuerdo con todo el resto de la revelación. Y como es otra serie de reglas que determinaban que un libro realmente debía ser considerado como escritura divina. En el caso del libro de los Macabeos, que aparece en la Biblia católica, se considera como un libro apócrifo porque fue escrito en la época del regreso, cuando volvieron del exilio, muchos siglos, muchos años después, en el tiempo de los Macabeos. Los Macabeos fueron personas, fueron una casta sacerdotal, ¿verdad? Los sacerdotes que defendieron la nación hebrea en el tiempo de los tiempos. Cuando uno dice, ¿dónde está eso en la Biblia? Bueno, no lo encontramos en la Biblia, porque Malaquías es el último libro que nosotros tenemos como inspirado, fue un libro escrito 400 años antes de la venida de Cristo, cuando comienza el Nuevo Testamento. Y vamos a hacer una representación, decimos, acá viene toda la representación de esta creación hasta Malaquías, ¿verdad? Esto es todo esto en el Antiguo Testamento, pero hay un gap, 400 años en 400 silencio. años, ¿verdad? 400 años, 407, ¿no? Años de silencio, porque no hay un libro que realmente se puede decir es un libro inspirado, que no cumple con todos los requerimientos. Y a partir del nacimiento de Cristo, comienza la época del Nuevo Testamento. Y encontramos que el Evangelio sigue todo el estado. Nuevamente, tuvieron 400 años ahí. No hubieron escritos. El libro de Susana, el libro de Macabeo, hay varios más que están incluidos en el canon católico. Pero los judíos nunca reconocieron estos libros como libros inspirados por Dios. Exacto. Pero el hecho que no sean libros inspirados por Dios no quiere decir que no tenga valor histórico, porque cuentan la historia de Israel en ese tiempo. Entonces, la historia de Israel en ese tiempo es donde aparece Antíoco Epifanes. Él llegó a Israel y profanó el templo. Profanó el templo, él mató un animal de aquí, profanó el templo, matando un cerdo En el altar. el altar. Entonces todos dicen, no, ese es Antíoco Epifanes, porque justamente él se extendió hacia el sur y se extendió hacia el occidente. Históricamente, esto es un error. Porque si vamos al punto aquí, dice, versículo 9, vamos a leer. Y de uno de ellos salió un pueblo pequeño que creció mucho. ¿Hacia dónde? Hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra de Dios. Si miramos el versículo 23, dice,
Y al fin del reinado de estos, es decir, de los 4 reinos generales, cuando los agresores lleguen ¿a dónde? Al colmo. Versículo 26, la visión de la tarde y la mañana que ha visto, y tú guardas la visión porque es para muchos días. Quiere decir que no son el tiempo de fin. Este personaje que aparece ahí no es el Antíoco Epífanes, porque Antíoco Epífanes no tiene que ver con el tiempo del cual, como dice, con el polvo de la transgresión y del pecado. Digo, ese siempre históricamente se entendió, como dice ahí. Hay detalles que hay que prestar atención. Primero de ellos, si bien Antíoco Epífanes intentó invadir Egipto y dominar Egipto, no lo logró. Porque cuando llega a Egipto, el diplomático romano, porque ya estaba surgiendo el imperio romano, y donde estaba él, hizo un círculo alrededor de él y dice, no te moves de este círculo antes que dé la orden de que regreses con tu ejército. Y el Antíoco Epífanes se dio cuenta, daba la orden, los romanos se le comían. Y él tuvo que dar la orden de retirada y él nunca realmente conquistó Egipto. Nunca se lugar. El mundo dice, sí, pero llegó a la tierra santa y sacrificó allí, como dice aquí, que profanó el templo. Sí, no la conquistó. Porque en realidad la tierra santa ya estaba bajo el gobierno de los Seleucidas. Históricamente, más bien, este personaje perdió el territorio en vez de ganarlo. Porque terminó perdiendo frente a estos sacerdotes macabeos que defendieron a la nación. Nunca puede haber sido Antíoco Epífanes. Porque en todo caso, como digo, él no lo alcanzó, no se engrandeció, sino que perdió el territorio. Y sumado a esto, dice aquí, versículo 12, y echó perdón, versículo 11, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y te dice, y el lugar no fue echado por tierra. ¿Qué quiere decir que algo haya sido echado por tierra? Se destruyó. Y mira una cosa, si viene Antíoco Epífanes, no profanó el altar, no lo destruyó. Nunca lo destruyó. Lo que lo destruyeron fueron los romanos, pues, en realidad, Antíoco Epífanes nunca. Entonces, más un concepto. Nos damos cuenta que es un personaje que es más allá. Fue como un modelo de lo que habría de venir, pero no es el modelo final. Epífanes, pero eso, hermano, perdónenme, acá está bien claro. Dice que es algo de mí. Exactamente. Que tiene que ver con un reino que surgiría del occidente, de ese imperio allí, de esos generales. Y vamos a dejarlo ahí. Ahora dice, versículo 10, y se engrandeció hasta donde dice, hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Entonces, pero hace que se fue hasta el mando. Es esto. Es esto. Entonces usted dice, wow, entonces, está hablando que nos asociamos con los ángeles. ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo un humano podría entrar y destruir? No. Ahí hay una connotación que el mismo Daniel lo aclara. Cuando dice, se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército, ¿y qué cosa? Artículo 10. Se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército, y de las estrellas. ¿Quiénes eran esas estrellas? ¿Quién era ese ejército? No podemos mirarlo, esto es algo simbólico. Vamos al pasaje, vamos a Daniel, capítulo 12, versículo 3. Daniel mismo, capítulo 12, versículo 3. Daniel
Capítulo 12, versículo 3. No que pasamos allí, simplemente vamos a conectar con lo que dice Daniel. Pero Daniel ahí no va a parar en eso de esto. 12 días. 12 días, ¿qué dice? Los establecerán por resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud, ¿cómo que? A las estrellas a perpetua eternidad. ¿Quiénes brillarán como estrellas? Los entendidos. Los que enseñan la justicia a la multitud. ¿Quiénes eran los encargados de enseñar justicia en el pueblo de Israel? Los sacerdotes. Eran los que ministraban el templo, también enseñaban la ley del Señor. Eran los que ministraban. Si vamos a Apocalipsis, también encontramos algo similar. Vamos a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. La visión que tuvo Juan. Capítulo 1 de Apocalipsis. Antes de leerla, te lo voy a contar rapidito, después paso de más tranquilo. Juan tuvo una visión. Es que vio al Hijo del Hombre, a Jesucristo, caminando entre 7 candeleros. Y tenía en sus manos 7 estrellas. Versículo 16, versículo 1. Dice, tenía en su diestra, ¿qué cosa? 7 estrellas. 7 estrellas. El versículo 20. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas que dice son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Estamos hablando de Daniel, perdón, Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. ¿Qué vio Juan entonces? Cristo se paseaba entre 7 candeleros, y esos 7 candeleros representaban las 7 iglesias. ¿Cuáles son las 7 iglesias? Que después escribe cartas. Manda cartas a las iglesias. Esas iglesias eran los candeleros. Pero las estrellas que tenía en su mano, ¿qué dice? Son los ángeles de esta iglesia. Pero dice, entonces la iglesia tiene un ángel, pero vamos a textualizar las cosas. ¿Qué dice en el versículo, capítulo 2, versículo 1? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Quiere decir que Juan le tenía que escribir una carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Es que Juan escribió una carta a un ángel del cielo para mandarle, decirle de sus errores, de cuál era su condición espiritual. No, estaba hablando ángeles, aquel que enseña justicia al pueblo de la iglesia. ¿Quién es? Son pastores. Los pastores frente al Señor, los que lideran, son como ángeles que tienen que resplandecer en justicia, porque es lo que enseña el pueblo. Igual manera, en el Antiguo Testamento eran los sacerdotes los que enseñaban justicia y también tenían que resplandecer como esa estrella. Por eso dice Daniel que el Señor era el famoso, no Antíoco Epífanes, el anticristo, el personaje Jesús, el rey Jesús, cuando los pecadores, como dice ahí, los transgresores llegan al colmo. ¿Qué hace? Se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército de la gente echó por tierra. ¿Qué quiere decir? Se engrandeció y se adueñó. Se adueñó el culto y el servicio. Se adueñó. Y muchos, parte de ese ejército del cielo, el líder espiritual, quedarían pisoteados. No lo pisotear, ¿qué pisotear? Humillar, destruir y humillar. Quiere decir que líderes espirituales iban a ser allí destruidos, controlados, dominados, iban a ser entregados por ese control que venía con el fin de profanar
y ridiculizar, prostituir todo lo sagrado, desacreditar todo lo que tiene que ver con la adoración a Dios. Ya. Y mira lo que dice el segundo Tesalonicenses, porque Pablo también habla de ese mismo personaje, segundo Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 3. Dice nadie, ¿qué? Tesalonicenses 2:3, dice nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía. ¿Qué es la apostasía? Tratar de la fe, negar todos los valores, negar todos los principios, todo lo que ha sido la base, el fundamento social, religioso, de adoración, todo lo que tiene que ver con lo sagrado, todo lo que ha sido base de lo sagrado. Pasar muy bien. Es decir, vuelta a falta esas cosas. Dice, manifestará tu cosa, dice, el hombre del pecado, el hijo de perdición. Vamos a ver después, esta visión se amplía en el capítulo 9, en el capítulo 10, que ese hijo de perdición es precisamente el mismo personaje. Es el anticristo. Como dice en el capítulo 2, versículo 9 de 2 Tesalonicenses. Ahora vemos ese capítulo 2. Dice, inicuo, cuyo advenimiento es por qué? Por obra de Satanás, con gran poder y señal, provistas mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Entonces, quiere decir que este personaje tiene conspiración diabólica. Es lo que mirábamos en la visión del capítulo 7, cuando mirábamos que salía no del mar, sino que salía del mismo abismo. ¿Se acuerdan? Que hablábamos de esa manifestación del mismo infierno. Este personaje venía desde el mismo infierno para profanar, para destruir. Y dice, versículo 4 del segundo Tesalonicenses 2:4, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Fíjese lo que llega a hacer este personaje. Él mismo se manifiesta allí, se hace pasar por Dios, como rebajando la fe, rebajando cualquier creencia, diciendo, ¿quién es Dios? Acá el Dios soy yo. Acá el Dios soy yo. Yo digo, yo decido, ¿no? Y es exactamente lo que hizo este personaje. Versículo 12 de Daniel 8, perdón, Daniel 8:11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. Y el lugar santuario, ¿qué cosa es esto? Fue echado por tierra. ¿Qué cosa fue quitado? El continuo sacrificio. Ahora vamos a ver qué es el continuo sacrificio. Eso es importante. Estaba un continuo sacrificio, y ¿qué hizo? Y echó por tierra el altar. El lugar que se fue, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Qué quiere decir? La destrucción del santuario. La destrucción definitiva del santuario. Ahora, versículo 12 dice, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Y echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso. Vamos por parado. Vamos a ir analizando cada uno de estos puntos. Primero dice que fue quitado, ¿qué cosa? El continuo sacrificio. ¿Qué es el continuo sacrificio? Tenemos que ir al Antiguo Testamento a ver qué era. Porque para los hebreos eso era muy claro. Nosotros no tanto. Vamos a Números capítulo 28. Números capítulo 28. Números. Números 4 de la Biblia. Números 28.
Capítulo 28. En el versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel y dile: mi ofrenda, mi pan, con mis ofrendas bien servidas, mi olor grato a mí, guardaré, ofreciéndomelo a su tiempo. Y le dirás: esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, 2 corderos sin tacha de un año, cuando cada día será el holocausto continuo. Quiere decir que la ley que mandaba, la ley dada de Dios a Moisés, estaba estipulado por ley, que todos los días, cada día, 2 corderos, como dice ahí, 2 corderos, sin tacha, tenían que ser sacrificados cada día. Quemado, todos los días, sacrificado y quemado. Y no lo pago. Comer de él, está quemado totalmente. No va a Romanos, Sí. capítulo 12, versículo 1. Ahí está, Pablo dice algo, Romano, que está conectado con él. Dice: no conforméis a este siglo, sino transformados por la renovación. Pero en el versículo, capítulo 12, versículo 1, dice algo tan importante. Presentéis vuestros cuerpos Uno que la vea fuerte. santo Y que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos contando agradable a Dios, que es vuestro fruto racional. ¿Alguna vez entendió ese pasaje? Y dice, ¿qué dice Pablo? Cada día, dice, presenté vuestros cuerpos en sacrificios vivos a Dios, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Racional de entendimiento, pero tiene que ver con algo diario, continuo. ¿Qué es lo que pide el Señor? ¿Qué tipo de sacrificio pide el Señor? vivo. ¿Sacrificio de alabanza que cantemos todo el día? No, yo soy el sacrificio. El sacrificio en mi vida. Sí, amén. Es decir, me quemo a mí mismo, muero a mí mismo. Porque mi vida está dedicada a Dios, no está dedicada a mis deseos, no está dedicada a mis planes, no está dedicada a mis proyectos de vida. Mi vida está dedicada a Dios. Amén. Eso es un sacrificio vivo. Nosotros mismos. Cuando los israelitas quemaban todos los días un cordero, estaban dando testimonio de su consagración diaria a Dios. Esa entrega a Dios diaria, esa entrega del corazón, esa entrega permanente, esa entrega enfocada en las cosas de Dios, esa entrega que dejaba de lado lo terrenal, lo diario, para enfocarse racionalmente. Con entendimiento. No No lo hago por costumbre ni por religiosidad. Ni por ley, Ni por ni religiosidad, por religiosidad, sino por sino por entendimiento. convicción. Porque hemos entendido. Ahora, cuando dice que este Señor venía y quitaba el continuo sacrificio, venía con el fin de erradicar de sobre la faz de la tierra, si fuera posible, la verdadera adoración a Dios. El verdadero testimonio genuino de hombres y mujeres de Dios. Sí, Señor. Tergiversando lo santo y lo sagrado. Echando por tierra lo sagrado. ¿Qué quiere decir? Él iba a tener el control de esto. Y echar por tierra lo que es una entrega. De tener el conocimiento, no de una religión, no de una religión por costumbre, sino una religión de convicciones,
espirituales, de esa revelación de Dios en mi vida, es que mi vida está dedicada para Dios. Eso iba a ser atacado. No lo puede atacar, tiene que ser satánico. Bueno, es un ataque satánico. Pero mire cómo sucede. Porque este tipo no es que viene y se adueña. Eso no es que viene y se adueña. ¿Qué dice aquí en este versículo? Mira el versículo 12. Perdón, vamos al 11. De Daniel 8:11. Daniel 8:11. Aún se engrandecerá contra el príncipe de los ejércitos. Después vamos a ver quién es. Y por él fue quitado el continuo sacrificio. Es decir, este tipo erradicó lo que es la adoración diaria, ¿verdad? Y en lugar de su santuario fue echado por tierra. Y fue a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Es decir, que no es que este tipo vino y se adueñó, sino que algo hicieron que se le trataron. La palabra prevaricar, prevaricar tiene que ver con una orden dada por una autoridad civil o política o de gobierno. Podríamos hablar de un juez, podríamos hablar de un intendente, podemos hablar de un gobernador, el que tiene la autoridad, ¿verdad? Esa persona prevarica cuando da decretos que conscientemente él sabe que están fuera de la Constitución, fuera de la ley, pero lo hace igual. ¿Eh? Es un delito, es un quebrantamiento de la ley, pero queda allí camuflado porque es la orden de la autoridad, ¿verdad? Pero él conscientemente sabe que está quebrantando la ley. Quiere decir que este señor, el anticristo, o este cuerno que se levanta, o este rey que se levanta, toma el control de la adoración y de todo lo sagrado, porque los propios líderes religiosos, autoridad que tendrían que guardar la ley de Dios, quebrantando la ley, se vende y entrega por una posición y por un reconocimiento, le entrega el control a este tipo. Todo eso en Jerusalén. Vamos por la No, mundial. Esto es mundial. Mundial. Estamos hablando de más allá que históricamente va a haber una entrega, como decíamos, al anticristo, al sistema se le va a entregar. Y esto ya lo estamos viendo en cierta manera. Exacto. ¿Qué es esto? ¿Qué otra cosa? ¿Qué nombre le pondríamos? ¿O qué otro nombre le pondríamos? La acción de un líder religioso que quebranta los principios y no le importa que se quebrante los principios por una posición, se va de todos los valores, los principios y se entrega para que sean controlados por una posición. Eso no es otra cosa sino apostasía. No es otra cosa que la propia apostasía de los principios. ¿Estamos viendo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Miren, viene ahora el pasaje. Segunda de Pedro, capítulo 2. A ver. Dice la bola. ¿Dónde termina? Daniel, segunda de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y ahora el Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Luego dice, Si seguís, versículo 12, sí, porque sigue, pero no vamos Sigue, a pero hablar, sí, después vamos a mirar esto. La próxima.
Versículo 12 dice, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa de destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su justicia. Tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas. Mientras aún comen con vosotros, se recrean de sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecado, seducen a las almas inconstantes, y tienen el corazón habituado a la codicia, y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto, y se han extraviado, ¿siguiendo qué? El camino de Baal, hijo de Peor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Te acuerdas la historia de Balaam? ¿Qué hizo Balaam? Lo contrataron para maldecir al pueblo de Israel. Yo no puedo maldecir. Yo no puedo maldecir. Y ya se le había dado instrucción que no maldijera al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Cuando eso era históricamente, cuando el pueblo de Israel, sí, se decía, avanzando como la tierra está pasando por Moab. Y el rey de la nación contrató a Balaam para que los maldijera, los maldecían, eso él no iba a lograrlo. Pero él sabía que este pueblo venía bajo bendición de Dios. Y Dios le dijo, no vaya, no vaya. Pero la oferta de dinero cada vez era más grande. Hasta que accedió. Hasta que accedió. Le habló al mundo, le habló. Pero al fin y al cabo este hombre fue. Y como no pudo maldecir, le encontró la vuelta. Hizo la trampa. Jugó sucia. Le dice, yo no lo puedo maldecir. Pero si introducen a sus mujeres bonitas y atractivas, ellos van a fornicar con ellas. Y al fornicar con ellas, al pecar, el pecado trae la visión y ya queda maldito. La estrategia diabólica. Y entonces que va a ser el poder engañoso. ¿Qué es ese poder engañoso? Capaz de tocarte. Él no tenía el dominio para entrar, porque Satanás no puede entrar y venir y tomar las cosas sagradas. Pero él puede cuando nosotros le damos lugar. Cuando a través del pecado, lugar. Cuando pecamos, entonces estamos bajo maldición y aquí él puede hacer tomar el control. Porque dice, el que es vencido de algo, es esclavizado, es que lo dominó, lo venció. Por eso cuando alguien peca, queda esclavizado, atado por el pecado. Entonces, este personaje astutamente va a engañar, va a venir con un engaño. Hoy la próxima clase vamos a hablar más sobre él. Y va a seducir, y va a lograr que se le entregue el ejército, parte del ejército del cielo, gran parte de las autoridades religiosas que deberían mantener firme la bandera de la fe y los principios de y los principios, la palabra del Señor. lo van a vender, van a prevaricar, sabiendo que está mal, lo van a entregar para quedar bien. Y uno dice, bueno, ya que aquí fue el Santa Francisco. Uno dice, bueno, ellos también lo vemos como autoridad religiosa, ya mismo, ya que partido que sea. Bueno, pero el origen del cristianismo surgió ahí, vimos esa corriente, vimos esa rama común. Precisamente con un lugar, con un reconocimiento, pero después vamos a ver que todo mucho más a fondo. Cuando estamos en el Apocalipsis de la gran ramera, esto vamos a ver que es mucho más a fondo todavía, ¿verdad? Pero el punto clave aquí es que ese individuo toma el control de la Juana, es decir, revierte todo lo sagrado porque se le dio lugar. ¿Quién es culpable? Uno, sí, él es culpable, porque viene por obra de Satanás, viene impíamente.
pero no deja de ser menos responsable. Y gran responsabilidad que se da por es que se le debe de ser rinde. Como son estos líderes. El pueblo de Israel que se rendiría. Y estos líderes del pueblo de Dios, cuando hablamos del pueblo de Israel, cuando hablamos de los santos, cuando hablamos del pueblo de Dios, que se rinde. A eso, todo puesto en el lugar. No solamente por Cuidado eso, con lo que vemos. no solamente por eso. Es decir, todo esto es lo bíblico, pero vamos a bajarlo a la realidad. Ya lo estamos viendo. No sé, quizás dice, bueno, es conspiranoide. No, hay que observar lo que está pasando, hay que observar lo que se está viniendo. Hay que leer y prestar atención a la Agenda 2030, que el ciudadano que es cristiano es de segunda clase, ya están tratando de bajarlo hacia un costado, y los que están quedando parte de ese nuevo pensamiento son los que han entregado, ya lo han entregado, los principios de la palabra del Señor. Bueno, el Papa mismo en estos días conoció por primera vez un sacerdote homosexual. Nunca. Uno dice, bueno, pero el Papa, sí, bueno, pero es la cantidad de denominaciones cristianas. Sí, no solamente vamos a hablar de eso, Protestantes, hablamos de denominaciones que han sido muy serias hasta ahora, nuestros días. que hoy por hoy admiten casamiento entre personas del mismo sexo. No solamente eso, hay una que llevó un stripper a bailar en una reunión de varones. Y estamos hablando de una organización evangélica protestante y de la más alta reconocimiento. En Springfield, no voy a dar más detalles. La iglesia River Church, algo así, de Springfield, en una convención de varones, llevó Nacional de Varones. para desnudarse y a bailar en un caño. Pues, Sí, señor. Masculino, no dar frente a todos los varones. Yo digo, si van a pecar, vamos a dar cosas un poquito más naturales, pues se van a usar. Porque si no tenemos aceite, a ver, me explico. Lleva un hombre. El polvo es el polvo. Mira lo que dice. Cuando los transgresores llegan al sol, hay cosas que estamos viendo. Fueron los propios ojos. Y no se está llegando al polvo. Exactamente. ¿Por qué sucedió eso? Lo peor es que cuando pasa el predicador, el que iba a predicar esa mañana, y el día anterior había iniciado la conferencia con ese stripper, el pastor de la iglesia pasa al frente, lo hace bajar y dice, callate, bajate de ahí, porque él había dicho que el espíritu de esa vez estaba metido en el que lo habíamos visto. Pero quiso dar el mensaje. No lo repitió la ley. Por eso. Ahora, esto es una de las cosas. Porque esto está pasando por todos lados. Esto cada vez va a ser peor. El vender los valores y los principios. Y como dice el Salmo, la verdad, ahora esto sigue, ¿no? Pero vamos a hacer. La próxima semana. Pero decía, si los bases, los cimientos, No, son pero oídos, siguiente, a veces nos enfocamos solamente en que se van hacia permitir lo homosexual. No, cuidado, de todo. de todo, No, de la promiscuidad, permitiendo de todo. todo, incluso materialmente. Por favor, Hinchado, la foto que no vamos a ver, hinchará por tierra la verdad. Ahí vamos a quedar. Bueno, ¿qué concluimos con esto? Que lo que sería bueno que esta noche nos llevara en nuestro corazón. El enemigo está en la puerta. La obra de las tinieblas cada vez más intensa.
Las obras de las tinieblas van a tratar de embaucar y engañar, si es posible, a los hijos libres. El amor de muchos se enfriará. Pero la obra de las tinieblas, las obras de las tinieblas van a tratar de confundir. Pero tenemos que entender, en nuestras manos está la responsabilidad de mantener nuestra devoción al Señor. ¿De qué manera? Manteniendo el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Tiene que ver la vida pura, santa, quitada a la palabra de Dios y los principios y orada del Señor. Poco y cada día me rindo delante del Señor y muevo mis planes para que Dios pueda cumplir el plan que tiene por mi vida. No me desespero. Vamos a hacer todos de la gracia. Si me pone la mano, mi amado, decirle, Señor, yo bendigo el hermano que tengo a mi lado. Que pueda vivir una vida de santidad, una vida pura, una vida sin mancha. Que realmente nuestra vida, la vida de cada uno de los que estamos aquí, pueda ser un testimonio del sacrificio perfecto, el sacrificio continuo, siglo de nuestra vida. Y que por nada nuestras vidas dejen de cumplir esta tarea. Ayúdanos, como dijo el apóstol Pablo, Señor, el saber entender y poder resplandecer en este mundo, en justicia, pero sin vender los valores y principios de tu palabra de Dios. De nuestro diario vivir sano y puro, agradable a ti. En el nombre de Jesús. Hay una mano levantando de los centavos de Adiós, hermanos. Dios les bendiga ricamente. Adiós, muchas gracias, bendiciones. Este fin de semana no.